Al triunfar la revolución, se restauró el orden político con la Constitución de 1917 y se puso un límite a las funciones del clero. Todo esto se desarrolla en un contexto de intensa actividad política con apoyo del pueblo en general. Los maestros federales se convirtieron en factores políticos organizadores de obreros y campesinos. Cárdenas llamó a los maestros para que ayudaran en la formación de confederaciones nacionales, campesinas y sindicales. En 1938 se incorporó la Confederación Nacional Campesina y la Confederación de Trabajadores de México. Esta educación socialista busca que se respeten las ideas, las costumbres y sobre todo los patrones culturales de los miembros de la comunidad. Lázaro Cárdenas nombró secretario de Educación Pública a Ignacio García Telles, quien decía que la escuela socialista debía atender principalmente las peticiones de sindicatos obreros y ligas campesinas, para lo cual debía incluir, primero, publicidad. Se renovarían los textos escolares para que llegaran a manos de todo. Después, bibliotecas. Debían ser una prolongación de la escuela para sustraer al niño y al joven proletariado del influjo de los vicios. Y por último, psicopedagogía e higiene. Se llevaría a cabo un programa de divulgación sobre higiene por medio de policlínicas ambulantes y se fundarían centros de educación para anormales y retrasados. Se impulsó la educación socialista, la educación popular con atención preferentemente a los hijos de campesinos, indígenas y obreros. La pedagogía socialista debía suministrar los medios y organizar los planteles para conducir a los obreros y campesinos desde las enseñanzas elementales hasta los más altos tipos de cultura técnica y profesional, a fin de mejorar la técnica agrícola, así como organizar sistemas de producción colectiva. Esta pedagogía aspiraba a la formación de obreros calificados para que las masas proletarias tuvieran una justa participación en el aprovechamiento de las riquezas que por derechos propios le correspondían. El plan se apoyaba en los derechos y deberes de los niños, la acción de los maestros y la organización escolar. Los programas debían contener información científica, trabajo manual, experiencias de los niños en los que se incluye sentimientos, creencias y actitudes. Se fomenta la educación técnica y se reorganizan las escuelas agrícolas, con base en las necesidades y aspiraciones de las comunidades rurales que millares de maestros detectan en casi todas las regiones del país. Se elabora el primer plan de trabajo para las escuelas del campo, es decir, para las escuelas rurales. Se concibe la escuela como una agencia cultural de convivencia social de todos y para todos, por lo cual se aleja diametralmente de los planes de estudio formales con matrícula limitada. Los principios generales que rigen los programas son: 1. La escuela es un medio donde el niño se instruye con lo que ve y hace. 2. La educación que promueve deriva de las relaciones del niño y el hombre con la naturaleza y la sociedad por medio del trabajo cooperativo, práctico y de utilidad inmediata, no la simple monótona escritura y lectura. 3. Las actividades que realiza sirven para explicar los hechos de los fenómenos naturales y sociales. 4. Proscribe los castigos y los premios para dejar al educando toda su libertad. 5. Establece el gobierno de los alumnos a través de comités que ellos mismos eligen. La escuela rural nace para servir a los grandes y pequeños grupos tradicionalmente marginados, indígenas y campesinos. Se crea el Instituto Politécnico Nacional en 1937 y el Instituto de Antropología e Historia. Se establece el Museo de Historia en el Castillo de Chapultepec en 1939. Todo esto se desarrolla en un contexto de intensa actividad política con apoyo del pueblo en general. A través de los congresos estudiantiles se transforma la educación. El programa educativo cardenista surge del plan sexenal. Creación de más escuelas rurales para grandes masas campesinas.
control definitivo del Estado sobre primaria y secundaria, precisando su orientación científica y pedagógica y su carácter de escuela no religiosa y socialista, preparación profesional adecuada y atención preferente a la educación indígena. En la Casa del Obrero Mundial fue establecida la primera escuela racionalista de México, pero fue suprimida por el gobierno. El profesor Ferrer Guardia le dio principios como este: la misión de la escuela consiste en hacer que los niños y niñas que se le confíen lleguen a ser personas instruidas, justas y libres de todo prejuicio. Para ello, sustituirá el estudio dogmático por el razonado de las ciencias naturales. No es verdadera educación, sino la que está exenta de dogmatismos. Desde el inicio de su gestión, Lázaro Cárdenas promueve la reforma al artículo 3 constitucional, en la que se da una educación socialista a la educación impartida por el Estado y se otorga a éste el control sobre la educación primaria, secundaria y normal. Con la reforma educativa se otorga por primera vez al Estado la facultad para conceder o no autorización a los particulares que deseen impartir educación en cualquiera de los 3 niveles educativos, con la capacidad para revocarla. La Iglesia comenzó sus ataques contra la enseñanza socialista, después de la aprobación del artículo 3. La Iglesia defendía como derecho natural de los padres para educar libremente a sus hijos sin la intromisión del Estado y condenaba al socialismo por atentar contra el derecho natural de la propiedad privada y fomentar el odio y la lucha de clases. Tal actitud de la Iglesia mexicana estuvo respaldada por el Vaticano. Se prohibía a los católicos firmar los documentos que exigía el gobierno para que pudieran abrir escuelas. De acuerdo con tales instrucciones, muchos curas se dedicaron a luchar contra la educación socialista. Muchos padres de familia prefirieron las multas o la cárcel a enviar a sus hijos a las escuelas oficiales, y Cárdenas tuvo que enviar un mensaje a los gobernadores pidiéndoles que procuraran persuadir a los padres de familia de que la reforma del artículo 3 había proscrito el laicismo por su falta de contenido ético y lo había sustituido por la educación socialista, que representaba una tendencia altruista encaminada a afirmar los lazos de confraternidad entre los mexicanos. Kuchano kwa tanga, tiringen tsutsuki karanya.
chismale kuchano kwatanga tiringensitiki karania